Historia Brothers, el espacio donde la historia cobra vida a través del debate informado y las voces jóvenes. Soy Gerardo Herrera. Soy Jorge Aranda. Soy Manuel Torres. Soy Jorge Jasso. En esta edición abordamos uno de los periodos más polémicos en la historia de México, el Porfiriato, el extenso régimen de Porfirio Díaz, que se prolongó con breves interrupciones desde 1876 hasta 1911. Durante más de 3 décadas, México experimentó un proceso de modernización sin precedentes, ferrocarriles que hundieron regiones, industrias que florecieron, ciudades que se transformaron. Sin embargo, estos avances se dieron bajo un régimen autoritario, marcado por la represión política, la concentración de la riqueza y la marginación de amplios sectores sociales. ¿Realmente nos benefició como nación o fue el caldo de cultivo para una revolución? Para entender el debate, es vital conocer el contexto. Porfirio Díaz llegó al poder de una nación fracturada por guerras internas, invasiones extranjeras y crisis económicas. Con mano firme, consolidó el poder y trajo estabilidad, pero ¿a qué costo? Díaz tomó un país desgarrado y lo encaminó hacia la modernidad. Promovió un Estado fuerte, atrajo inversión extranjera, priorizó la infraestructura, ferrocarriles, telégrafo, puertos. Sin ese orden, México no habría progresado. Ese orden se logró suprimiendo libertades, se manipularon elecciones, se impuso una reelección perpetua y se persiguió a la disidencia. La paz fue impuesta, no negociada. Durante el Porfiriato, la economía creció de forma significativa. Se fomentó la minería, el desarrollo ferroviario, más de 20.000 kilómetros de vías. Se establecieron relaciones comerciales internacionales. México entró al siglo XX como una nación industrial emergente. Además, se fundaron instituciones clave, bancos modernos, escuelas técnicas, hospitales avanzados. La Ciudad de México se transformó en una metrópoli con alumbrado eléctrico, sistemas de drenaje y transporte público. Pero ese progreso fue para unos cuantos. El modelo económico favorecía a los grandes capitalistas y extranjeros, mientras las élites disfrutaban del esplendor urbano. Millones de mexicanos vivían en pobreza extrema, con escaso acceso a educación o salud. El régimen de Díaz se sostuvo gracias al control absoluto del poder. La prensa fue censurada, los opositores silenciados o exiliados. Los rurales eran utilizados como brazo armado del gobierno, sembrando miedo en lugar de justicia. Las huelgas de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907 fueron respondidas con violencia brutal. En lugar de diálogo, se impuso la fuerza. Madero, quien intentó competir legalmente en las elecciones de 1910, fue encarcelado. Así se gobernaba. No podemos ignorar el contexto. México era vulnerable a guerras civiles, golpes y anarquía. Díaz priorizó la estabilidad sobre la confrontación política. Fue una decisión pragmática, aunque dura. ¿Y a qué precio? La estabilidad que ignora los derechos humanos es solo una fachada. No se puede justificar el silencio forzado de todo un pueblo. Uno de los puntos más debatidos es la profunda desigualdad social del Porfiriato. ¿Avanzó la nación en conjunto o solo una minoría privilegiada? Los campesinos perdieron sus tierras por las leyes de desamortización. Fueron obligados a trabajar en haciendas bajo un sistema de deudas impagables. La mayoría de la población vivía atada a la servidumbre. Los pueblos indígenas fueron despojados y marginados. El Estado promovió una visión racista de progreso que rechazaba sus culturas. Se impuso una narrativa de modernización basada en la imitación de Europa. Es cierto que hubo injusticias, pero también surgieron instituciones modernas, el sistema judicial, los censos, la policía científica. Se crearon mecanismos para organizar el país que aún hoy usamos. Sí, pero esas instituciones servían a las élites. La justicia no era para el campesino o el obrero. Era un Estado centralizado que excluía a la mayoría. El Porfiriato sentó las bases del México moderno, la infraestructura, el sistema monetario, la educación técnica, la apertura al mundo. Todo eso viene de esa época, no podemos negar sus aportes. Tras Díaz vino una década de guerra civil, inestabilidad y muerte. La revolución costó miles de vidas. Quizás no supimos valorar la paz que existía antes. Esa paz estaba construida sobre represión. Fue precisamente esa desigualdad y falta de democracia lo que originó la revolución. Era insostenible. Y aunque la revolución trajo dolor,
también abrió la puerta a una transformación profunda. Reforma agraria, participación ciudadana, derechos laborales, fue un sacrificio necesario. El porfiriato fue un tiempo de luces y sombras, modernización sin inclusión, crecimiento con desigualdad, estabilidad basada en el miedo. ¿Puede un país progresar ignorando los derechos de su gente? ¿Se puede admirar el desarrollo sin olvidar a quienes quedaron atrás? Estas preguntas son para ti. Gracias por escucharnos en los Historia Brothers. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos revisando la historia sin filtros. Yo estoy en contra del porfiriato, ya que fue una etapa de profundas injusticias sociales, donde el supuesto progreso solo benefició a unos cuantos privilegiados, mientras que la mayoría del pueblo vivía en pobreza, explotación y sin derechos. La represión política, la censura y la falta de democracia fueron parte esencial del régimen. Porfirio Díaz consolidó un modelo económico y político que ignoró al pueblo, generando un ambiente de hartazgo y dolor. Por eso, considero que la revolución fue una respuesta legítima y necesaria. A pesar de su costo, abrió el camino hacia un México más justo y con mayor participación ciudadana. Desde el punto positivo, a pesar de sus fallas, el porfiriato fue un periodo esencial para el desarrollo de México. Díaz logró lo que muchos antes no pudieron traer: estabilidad, orden y progreso. Su gobierno permitió atraer inversiones, crear infraestructura moderna, establecer sistemas bancarios, educativos y de salud, y transformar además ciudades como la capital. Gracias a su visión de desarrollo, México pudo entrar al siglo XX con una estructura funcional. Claro que hubo errores, pero debemos juzgar a Díaz también por sus logros, no solo por sus métodos. Sin esa base, el país no habría podido sostener el futuro. Yo estoy en contra, ya que el porfiriato no puede verse solo como un periodo de avances materiales. Detrás de la modernización se escondía una estructura autoritaria, racista y desigual que despojó campesinos e indígenas de sus tierras, cultura y derechos. La represión contra los obreros, la manipulación del poder político y la eliminación de la oposición evidencian que el régimen no buscaba el bien común, sino el beneficio de una élite nacional y extranjera. Fue precisamente esa exclusión y esa violencia institucional la que hizo estallar la revolución. Por ello, el porfiriato no debe ser idealizado, sino comprendido en toda su complejidad. Desde otro punto a favor, el porfiriato representó una etapa de transformación económica, tecnológica e institucional, que puso a México en el mapa internacional. La minería, la industria, los ferrocarriles y la estabilidad monetaria fueron frutos de un gobierno que supo administrar con eficacia. Aunque hubo represión, también hubo paz, y esa paz permitió el desarrollo. Después de Díaz, México entró en una etapa de violencia, revolución y crisis, que costó muchas vidas. Tal vez no supimos valorar lo suficiente la estabilidad que le ofreció. Por eso, pienso que con sus luces y sombras, el porfiriato fue necesario para que México creciera. Yo me preocupo por un México informado. Eso me dolió, pero me duele más un México corrupto. Yo lucho por México. ¿Y tú? Yo quiero un México libre.